Buenas noches. ¿Alguien me podría decir si se escucha? Hola, sí se escucha. Muchas gracias. Perfecto. Pues vamos a empezar, perdón el retraso. Eh, esta charla es breve, es una explicación o generalidades acerca de la exploración física neurológica. Espero que le saquen un poco de provecho. Vamos a ver algunos puntos esenciales al respecto. Pero antes que nada, muchas gracias al doctor Jesús Cepeda, que es colega, por haberme invitado a dar esta plática. Y pues recordando nada más nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Hemos intentado, o bueno, estamos justamente formando este grupo de educación médica continua acerca de, específicamente en neurocirugía, neurología, eh, con la finalidad justo de tener al alcance, pues, la posibilidad de tener un poquito más de algunos temas relacionados acerca de la neurocirugía, ¿no? Nosotros somos neurocirujanos, nos dedicamos justamente a la parte neuroquirúrgica. Sin embargo, intentamos crear un programa donde podamos englobar algunas otras especialidades como neurología, eventualmente algunas otras más, ¿no? Entonces, pues esto va a ser como la práctica de qué es lo que vamos a poder hacer después. Igualmente tenemos un grupo específicamente solo de neurooncología, un esfuerzo por parte del Instituto Nacional de Cancerología por abrir las puertas hacia esta parte. Tenemos algunas charlas incluso con especialistas internacionales, neurocirujanos y neurólogos. Entonces, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, yo soy Daniel Vega Moreno, soy neurocirujano. Actualmente estoy haciendo la alta especialidad en neurocirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, bueno, la finalidad de esta charla, justo y de las inquietudes que teníamos acerca de realizar esta plática, es que muchas veces la exploración neurológica llega a ser bastante compleja. Y bueno, en general las neurociencias son algo bastante complejo. Y yo recuerdo mucho cuando platicaba con el doctor Jesús en el internado, que decíamos que las neurociencias son un terreno que están muy poco explorado, pero que en el intento de querer explorar más y querer profundizar más acerca de ellas, pues nos encontramos que no sabemos nada, ¿no? Entonces, lo más básico quizá en las neurociencias, específicamente la neurología y la neurocirugía, que es la exploración física, muchas veces nos parte la cabeza y nos da náusea pensar que la exploración física sea tan compleja y tan larga, ¿no? Porque tenemos que integrar aparte conceptos anatómicos, fisiológicos, incluso en algunos casos físicos, que nos cuesta mucho trabajo interrelacionar y que al final son indispensables para poder hacer una integración. Entonces lo podemos ver como si fuera un monstruo y nos puede dar un poco de terror saber que para hacer una adecuada exploración física necesitamos saber anatomía, necesitamos saber fisiología, necesitamos ver topografía, semiología, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad justo de conocer o de esta charla, quizá no es profundizar en cuanto a los aspectos anatomopatológicos y los topográficos, sino más bien poder esquematizar y hacer una exploración física sistematizada que nos pueda servir a nosotros en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? En la consulta de urgencias, en la consulta de medicina general, etcétera, y poder llegar a algún diagnóstico, por lo menos presuntivo, ¿de acuerdo? La exploración neurológica es una de las exploraciones quizá más clínicas de todo. Yo siempre digo que el neurocirujano realmente es a pesar de que somos una especialista quirúrgica, somos demasiados clínicos porque podemos determinar incluso solamente con explorar pacientes, sus antecedentes, una adecuada historia clínica y una exploración física eficaz, podemos saber casi con exactitud dónde se encuentra la lesión. Si se encuentra en una topografía específica, si se encuentra en el lóbulo parietal del lado derecho, si se encuentra en tal lado, etcétera, ¿no? Podemos ser demasiado específicos solamente revisando bien al paciente. Entonces, pero existen diferentes partes de la expresión física neurológica, no nada más es llegar y preguntar, señor, ¿cómo está? No me contesta, pero lo demás no lo puedo evaluar, no puedo evaluar la fuerza, no puedo evaluar eso, etcétera, ¿no? Sino que la expresión física neurológica se divide en varias partes o tiene varios componentes. Está la expresión física hacia un paciente en coma, que es una expresión totalmente diferente que no vamos a realizar, no tenemos el suficiente tiempo, esa requiere de algunas charlas extra. Eh, pero es todo un reto, que la exploración física en un paciente comatoso es todo un reto, ¿no? Igualmente existe la exploración física del paciente pediátrico, que es totalmente diferente, explorar a un paciente que tiene 3 meses o que tiene 6 meses de vida, a un paciente que tiene 3 años, por ejemplo, a un adulto que pues ya es un paciente donde se puede expresar, donde puede dar a entender sus emociones, puede decir
desde cuándo empezaron sus síntomas, etcétera, ¿no? Podemos pedirle que levante los brazos, que cierre los ojos, que los mueva, etcétera. Un niño no, un niño es más complicado. Entonces, básicamente, la plática de hoy, las generalidades de esta exploración se van a centrar en un paciente adulto sano, técnicamente, ¿no? Digo sano entre comillas, porque si lo estamos explorando, es porque estamos justamente tratando de buscar alguna de alguna enfermedad, ¿no? A localizar alguna patología neurológica. Entonces, esta es la forma en la que nosotros esquematizamos o podemos nosotros llevar a una adecuada exploración física y prácticamente es como si estuviéramos subiendo escaleras. No podemos subir de un piso al segundo piso solamente con dos pasos, ¿no? Tenemos que hacerlo poco a poco, tenemos que hacerlo de forma sistematizada, de una forma muy juiciosa, y con base en nuestros hallazgos que vamos a ir descubriendo poco a poco nuestra exploración, ir centrando más a detalle la misma, ¿no? Entonces, se dice que se tiene una secuencia específica, habrá quien haga ciertas modificaciones en cuanto a la exploración, pero en general esta es la secuencia de pasos que tenemos que seguir para poder llegar a un diagnóstico topográfico, un diagnóstico sindromático y también un diagnóstico incluso en ocasiones etiológico, ¿no? Esto solamente con la exploración física y el interrogatorio. En este caso vamos a prescindir completamente de los estudios de imagen, ¿sale? O sea, la neurología y la neurocirugía, justamente esa es la parte bella de esta ciencia, que no necesita a veces de estudios de imagen. Bueno, sí, para la planeación quirúrgica, pero en la parte clínica no necesitamos de una tomografía, de una resonancia, etcétera, para poder tener un diagnóstico sindromático, ¿no? Y por ende un diagnóstico topográfico, localizarlo en alguna parte del cuerpo. Entonces, esta es la secuencia general de cómo es que se tiene que desarrollar la exploración física. Eh, Primero tenemos que evaluar el estado de conciencia. Si un paciente está en coma, pues definitivamente el resto de nuestra exploración probablemente se tenga que ver modificada. No podemos evaluar un estado mental, el lenguaje, las praxias, la orientación en un paciente que tiene un Glasgow de 4, en un paciente que está en coma. Entonces, lo principal es evaluar el estado de conciencia. Posteriormente nos vamos a las funciones mentales. ¿Qué me refiero? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero tenemos el lenguaje, tenemos la orientación, la memoria, el cálculo, las praxias, las gnosis, etcétera. Después de que evaluamos las funciones mentales, que también nos llevamos un tiempo, que es una evaluación completa de las funciones mentales, lleva prácticamente toda una consulta, o sea, se puede prolongar tanto nosotros querramos, incluso que hay especialistas específicamente para abordar este tipo de funciones, como los neuropsicólogos, por ejemplo, pero a grandes rasgos vamos a ver dos de las más importantes, que es la atención y el lenguaje. Nos vamos después hacia los nervios craneales, que como sabemos tenemos 12 en nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de la evaluación de estos conlleva también sus pasos y sus secuencias, ¿no? Que también vamos a revisar. Posteriormente, el sistema motor, que dentro de esto evaluamos tres aspectos fundamentales: el trofismo, el tono, la fuerza y posteriormente los reflejos. Sistema sensitivo, después pasamos al cerebelo, la marcha, que en algunos casos les gusta evaluar la marcha dentro del sistema motor. A mí me gusta hacerlo de forma aparte, porque la marcha podemos darnos cuenta de otras cosas que si lo hacemos de forma conjunta con el sistema motor, podemos pasar desapercibidos, ¿no? La marcha es un concepto totalmente diferente que lleva aspectos biomecánicos, aspectos neurológicos, etcétera. Entonces, que se tiene que evaluar de forma totalmente diferente al sistema motor, ¿no? Y por último, las maniobras especiales. No sé, todos hemos escuchado que tiene Babinski, que tiene Hoffman, que tiene Trofner, que tiene algún dato positivo, que tiene Meningius. Estas maniobras especiales las vamos a evaluar justamente al final de nuestra exploración, ¿de acuerdo? Ya que tengamos alguna sospecha de probablemente dónde está localizada la lesión, ahora sí hacemos las maniobras. Entonces, para empezar y realizar la evaluación del estado de conciencia, tenemos la famosa escala de coma de Glasgow, ¿no? Que es una escala que ya lleva bastantes años de haberse descrito, que fue en el año del 74 aproximadamente, y se publicó justo en una de las mejores revistas, que es The Lancet. Eh, Al principio se ha debatido, bueno, se ha intentado hacer cambiar de los usos de esta escala. La verdad es que lo usamos para todo. Entonces, habrá quien diga que solamente se sirve para trauma, que etcétera, etcétera, pero la realidad es que la escala de coma de Glasgow la podemos utilizar para lo que sea. De hecho, muchas de nuestras escalas que utilizamos para otras cosas, de pronóstico, sobrevida, lo que sea, llevan de fondo también la escala de coma de Glasgow o consideran esta escala como para factor pronóstico, ¿no? Entonces va de un puntaje de 15, un puntaje mayor de 15, que pues técnicamente todos estamos en ese puntaje ahorita, a un puntaje de 3, que es el puntaje mínimo, ¿de acuerdo? Un puntaje de 3 prácticamente es un paciente en coma. Entonces, evaluó tres aspectos fundamentales de la respuesta o de la orientación del paciente. La respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Muchas veces hacer la evaluación de esta escala de forma tan rápida en urgencias es un poquito complicada porque
enredamos en cuanto a los aspectos que debemos evaluar. No sabemos si está hablando el paciente, si está diciendo cosas incoherentes, nos confundimos un poquito en la respuesta motora y la verdad es que a veces es más importante estabilizar al paciente. Si un paciente llega a choque, si un paciente llega convulsionando, etcétera, pues no nos vamos a poder describir paso a paso la escala de coma de Glasgow. Conforme se vaya haciendo práctica de esta, vamos a ir viendo justamente, bueno, nos vamos a ir haciendo más expertos en poder determinar el puntaje específico de cada uno, ¿no? Pero eso es importante porque nos damos una idea muy importante del estado del paciente, ¿no? A veces no estamos con el paciente en urgencias, pero decimos, bueno, ¿qué Glasgow tiene? Entonces es fundamental para nosotros poder determinar el estado de atención de cada paciente o el estado de conciencia, ¿sale? Entonces, en cuanto a la respuesta, la primera, el puntaje que tiene, o más bien el apartado que tiene menor puntaje es la respuesta ocular, y esta es bastante sencilla de evaluar. Cuando nosotros entramos a urgencias, cuando empezamos a evaluar al paciente, si notamos que el paciente abre los ojos de forma inmediata, si tiene interacción con nosotros, si nos observan al momento de entrar a la sala de exploración, etcétera, pues tiene un puntaje de 4, es decir, tiene una respuesta total o completa en la respuesta ocular, ¿no? Si el paciente se encuentra ligeramente somnoliento, está dormido, con los ojos cerrados, pero le hablamos, le decimos tal, oye, reacciona y abre los ojos, va a tener un puntaje de 3. Si a pesar de que nosotros le damos instrucciones de que abra los ojos y intentamos interactuar con él, no responde y tenemos que hacer un estímulo nociceptivo, o sea, un estímulo doloroso, ya sea apretar la yema de los dedos o estimular a nivel del esternón, etcétera, tiene un puntaje de 2 y si de plano no tiene ninguna respuesta, le vamos a dar un puntaje de 1. En donde hay cierta confusión a veces es en la respuesta verbal. La respuesta verbal va de 5 puntos a 1. Los pacientes orientados que pueden tener una conversación con el paciente tienen un puntaje de 5. Los que se encuentran ligeramente confusos, que quiere decir que a lo mejor y no saben dónde están, que responden a ciertos comandos, pero están un poquito aturdidos, por decirlo así, tienen un puntaje de 4. Los que van a decir palabras inapropiadas, por ejemplo, que no tiene que ver con el contexto en el que se está desarrollando la consulta, por ejemplo, está en urgencias y él piensa que está en la playa, no sé, y que traigan una cerveza, lo que sea, son palabras inapropiadas porque no están en el contexto de la situación del paciente. Entonces es un puntaje de 3 y cuando de plano no entendemos nada de lo que dice, son sonidos incomprensibles como balbuceos, quejido, etcétera, le damos un puntaje de 2. Una respuesta, o más bien que no haya respuesta verbal, va a ser un puntaje de 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos 2 de los 3 apartados. Y por último, el motor, que es el que mayor puntaje tiene. De igual forma, hay cierta dificultad para hacer la evaluación de este. Si nosotros le decimos al paciente que siga, que levante las manos, que levante los pies, que mueva la cabeza, etcétera, es un puntaje de 6, es decir, sigue comandos el paciente, ¿de acuerdo? Si localiza el dolor el paciente, si nosotros está ligeramente somnoliento, nosotros le hacemos un estímulo receptivo y con la otra mano se intenta localizar o se intenta sobar, etcétera, eso quiere decir que está localizando el dolor, ¿de acuerdo? Que es muy diferente al que el retire nada más al dolor. La retirada, que es un puntaje de 4 se da cuando nosotros hacemos un estímulo nociceptivo y simplemente quita la extremidad o que estamos nosotros produciendo el dolor, ¿no? Entonces la localización nos da un puntaje de 5 y la retirada al dolor nos da un puntaje de 4. A una respuesta de flexión anormal, que es cuando se tiene una contracción de las cuatro extremidades, generalmente flexión de las muñecas y el antebrazo, nos va a dar una respuesta, un puntaje de 3 y una postura de extensión, que es al revés, a la flexión, nos va a dar un puntaje de 2. Cuando no encontramos ninguna de las respuestas motoras, es decir, cuando el paciente está prácticamente flácido o sin ninguna respuesta, prácticamente es un puntaje de 1. ¿Vale? Entonces, el puntaje mínimo para la evaluación de la conciencia en el caso de la escala de coma de Glasgow va a ser de 3 puntos y hasta 15 cuando es un paciente que está íntegro completamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos diferentes estados de alerta. Digo, el Glasgow nos orienta muchísimo para saber nosotros en qué escenario estamos ubicados. Sin embargo, tenemos unos estados de alerta que también es importante que nosotros podamos definir, ¿de acuerdo? Porque también depende mucho el estado de alerta del paciente con el grado de deterioro que pueda tener. Los pacientes somnolientos, como su nombre lo dice, son pacientes que están pues, recién despertaron o están cansados o nosotros en la mañana pues, siempre hemos estado somnolientos, entonces al primer estímulo, ya sea luminoso o verbal, etcétera, vamos a responder y vamos a recuperar nuestro estado de vigilia, nuestro estado de alerta de forma basal, ¿de acuerdo? Va a ser prácticamente un proceso, pues, para el llegar a un estado de alerta normal, ¿no?
Los pacientes que se encuentran obnubilados van a ser pacientes que nos van a costar un poquito más de trabajo estimular, sin embargo, van a regresar a un estado de despierto o de alerta igualmente normal. A diferencia de los pacientes que se encuentran estuporosos, son pacientes que a pesar de que nosotros estimulamos, pueden tener ligera respuesta, es decir, apertura ocular, pueden dirigir la mirada a ciertos objetos, incluso a nosotros a la orden verbal, etcétera. Pueden responder a ciertos comandos, sin embargo, de forma casi inmediata van a regresar nuevamente al estado estuporoso, o sea, van a estar completamente fundidos, por decirlo así, ¿no? Y el estado de coma, que evidentemente es un estado en donde pues, no tenemos ningún tipo de respuesta, incluso ya en comas pues malamente llamados comas profundos, pero para hacer la distinción y un poquito más enfáticos, el coma profundo ni siquiera respuesta vegetativa tiene, o sea, son pacientes que necesitan de ventilación, que fácilmente se pueden broncoaspirar, etcétera, ¿no? Entonces, esos son dos estados de alerta que bien podemos definir de forma, pues, muy sencilla, ¿no? Entonces, está el paciente somnoliento que está en las mañanas y necesita una taza de café y despierta. El paciente que está ligeramente obnubilado, que pues, está aturdido, pero va a ir recuperando poco a poco. Los pacientes estuporosos y los pacientes en coma, que de plano no tienen ningún tipo de respuesta, que a veces necesitamos alguna maniobra para poder ayudarle a esos pacientes a tener una respuesta, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la evaluación del paciente del estado de alerta. Ahora, ya que sabemos que el paciente está en estado de alerta conservado, tenemos las funciones cerebrales. Y de estas tenemos muchísimas funciones cerebrales. Evaluar cada una de ellas nos puede llevar muchísimo tiempo y la verdad es que tampoco es el objetivo de esta charla, ¿no? O sea, hablar de cada una de estas. Pero hay dos muy importantes que sí son importantes, son conveniente mencionar porque de estas depende, la integridad de estas depende que el resto de la exploración se pueda llevar a cabo, y es la atención y el lenguaje. Si un paciente se encuentra inatento, el resto de las funciones cerebrales, incluso algunos apartados de nuestra evaluación de sistema motor, de neurones craneales, sensitivo, se va a ver bastante mermada. Entonces no podemos realizar una exploración neurológica adecuada en un paciente que se encuentra inatento. ¿Sale? Igualmente, en un paciente que no tiene un lenguaje conservado, no le vamos a poder decir que levante las manos, a lo mejor un paciente que tiene una afasia, que no responde a los comandos, a nuestras órdenes, que no se puede comunicar de forma adecuada con nosotros, pues también probablemente la exploración física no sea lo más objetiva posible, ¿no? Y en cuanto a la atención, es muy fácil evaluarla. Yo creo que todo el mundo podemos hacer una evaluación de la atención. Hay ciertas pruebas, como por ejemplo un poco ya para pacientes que tienen trastorno de déficit de atención, en donde se le ponen ciertas secuencias numéricas y se le pide al paciente que diga o que señale dónde se encuentra el número 3 en todas las secuencias numéricas que se encuentran en un papel, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las pruebas de atención. Simplemente el mantener una charla con un paciente, alguna plática, que siga algunas órdenes. Ahí también estamos haciendo una evaluación de la atención. O en algunos casos hay algunas otras pruebas que se utilizan, que cuando nosotros digamos alguna palabra en específico, el paciente tiene que hacer algún comando, ya sea aplaudir o decir alguna palabra, etcétera, ¿no? Esas son algunas de las pruebas básicas para poder evaluar la atención. Pero les digo, la atención es muy fácil evaluarla simplemente en el interrogatorio del paciente. El lenguaje sí es un poquito más complejo. El lenguaje la verdad es que conlleva más, eh, más tiempo al respecto porque necesitamos conocimiento tanto anatómico como funcional. Incluso ahorita ya hay bueno, bastante investigación respecto a las vías o a los fascículos que interconectan ciertas áreas del cerebro. Antiguamente se creía que había una zona en específico que se encargaba del lenguaje motor, había una zona en específico, el área de Wernicke, que se encargaba de la comprensión del lenguaje, alguna de la escritura, etcétera. Ahorita sabemos que es toda una serie de conexiones o de conectómica que se llama, en donde ya no nada más hay una zona específica que se encarga de este tipo de función, en el caso específicamente hablando del lenguaje, sino que ya hay otras zonas del cerebro que también se encargan del lenguaje, que se encargan de la interpretación, de la fluencia, de la sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental conocer los aspectos anatómicos. Sin embargo, para fines de la plática, el lenguaje tenemos que hacer una evaluación muy general de cómo es el lenguaje. La fluencia, ¿qué quiere decir la fluencia? Algunos libros mencionan que tiene que decir más de 20 palabras por minuto para tener una fluencia adecuada, que es la cantidad de palabras emitidas por minuto, ¿de acuerdo? Algunos otros más se van hasta 120 palabras, más de 100 palabras. Sin embargo, una conversación adecuada con un paciente, una entrevista adecuada con un paciente va a tener se van a dar cuenta ustedes perfectamente cuando tiene una afluencia, porque porque tiene una sintaxis, es decir, tiene un orden, hay un verbo, hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, o lleva un cierto orden en el
el decir las palabras, incluso en la escrituración de las palabras, existe un adecuado tono de voz, existe una adecuada nominación de las cosas. Es decir, si nosotros le decimos a un paciente, oiga, ¿qué es esto? Enseñando la pluma o el celular, a eso se le llama nominación, que también pueden repetir al pedirle al paciente que tenga repetición, de que repita una frase o que algunos monosílabos los repita y que lo más importante, que siga órdenes, ¿de acuerdo? El seguir órdenes podemos ser tan simples como decir, levante las manos, cierre los ojos, tanto de forma verbal como también en una escritura. Nosotros le tenemos que poner en un papel, un comando, y con esto estamos evaluando otras partes, como el giro angular, por ejemplo, del área del hemisferio dominante, o el giro supramarginal que se encuentra en el lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de forma tradicional, así es como lo hemos aprendido, que hay zonas específicas del cerebro que se encargan de este tipo de funciones, ¿no? Pero conforme vaya avanzando un poquito más la investigación al respecto, ya conocemos que hay muchos fascículos implicados, como el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal inferior, etcétera, que no tiene sentido ahorita hablar de eso, pero que también tiene implicación fundamental en el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos. Ahora, ya un poquito en el contexto clínico de un paciente con afectación del lenguaje. Primero tenemos que clasificar qué tipo de problema o trastorno del lenguaje tiene. Eh, si es una afasia fluente, es decir, que no tiene esa fluencia, que no puede emitir las palabras. Con esto nos damos una orientación a que probablemente sea algo motor, ¿de acuerdo? Que sea una famosa afasia de Broca, una afasia motora, que él comprende perfectamente lo que le estamos diciendo, sigue órdenes, pero no puede emitir el lenguaje. Hay algo en la articulación del lenguaje que no puede hacer emisión del mismo, ¿sale? O si no sigue órdenes, si es un paciente que nosotros le decimos cierra los ojos y como si nada, no nos pone atención, no nos escucha lo que le estamos hablando, va a ser una fascia sensitiva, una fascia de Wernicke, ¿de acuerdo? Cuando es la combinación de ambas, una fascia sensitiva con una fascia motora, estamos hablando de una fascia global, ¿sale? Y generalmente es por lesiones del lóbulo o de las regiones operculares, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo temporal o del fascículo arqueado, que es el fascículo que interconecta estas dos zonas, ¿de acuerdo? Muy importante saber, si tenemos un paciente con una afluencia, con una afluencia disminuida, es decir, que no puede hablar, no puede generar esa sintaxis en las palabras, no nos sigue órdenes, pero nos repite, si nosotros le decimos repita tal frase y lo puede hacer, eso es algo que se llama afasia transcortical motora. Muy probablemente esta afasia transcortical motora se deba a una lesión que se encuentra desplazando a las fibras del fascículo, específicamente el fascículo arqueado, y probablemente sea una lesión tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy característico de los pacientes con algún tumor que se encuentra apretando esta zona, por decirlo así, o desplazando esta zona. Son pacientes que preservan la repetición, pero que están con afasia motora y sensitiva, ¿no? En cuanto a la exploración de los nervios craneales, digo, va a ser muy general porque también no tenemos tanto tiempo, pero recuerda que tenemos 12 nervios craneales, que es muy sencillo. La verdad es que de la exploración de los nervios craneales puede ser muy sencilla, pero tienes que ser muy juiciosa para poder nosotros localizar justamente las lesiones, ¿no? Entonces, el nervio olfatorio es el más sencillo de explorar y que a veces nosotros nos saltamos, incluso nosotros mismos que nos dedicamos a esto, a las neurociencias, no lo revisamos de forma errónea, ¿no? Es algo que tenemos que siempre revisar en los pacientes. Entonces, es tan sencillo como decir al paciente que cierre los ojos y ocluirle una narina de cualquiera de los dos lados y pedirle que inhale, ¿no? Principalmente aromas que no sean tan fuertes, por ejemplo, café, canela, chocolate, algún jabón que tengamos en el consultorio, lo que sea, pero no les den alcohol, no les den algunas otras sustancias que pues, le pueden molestar al paciente, ¿no? Esta maniobra se tiene que repetir en ambos lados para poder saber nosotros que está conservado. Lo más frecuente o la entidad más frecuente que afecta el nervio olfatorio es principalmente no tanto la afectación del nervio olfatorio, sino un problema obstructivo, ¿sale? Ya sea que tenga alguna rinitis o que tenga algún objeto extraño que esté generando que no pase justamente las sustancias odoríferas hacia el epitelio olfatorio y por lo tanto no se pueda generar una respuesta y una integración de la olfacción. Entonces, un objeto extraño es lo más frecuente por lo que el paciente tenga hiposmia o anosmia, que es cuando no hay sentido del olfato, ¿de acuerdo? Y existen otras más, con infecciones, algunos tumores, por ejemplo, que crecen justo donde pasa el nervio olfatorio, que pueden generar este tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Ahora, el nervio óptico igual es uno de los nervios más complejos quizá de la exploración neurológica, porque son muchos apartados que también tenemos que revisar. Uno de los principales que también siempre se nos olvida, que a veces no sé por qué prescindimos mucho de esta maniobra, es la exploración del fondo de ojo. Acuérdense que el fondo de ojo no nada más lo tiene que realizar los
los oftalmólogos, sino que también nosotros en el área de urgencias, los urgenciólogos, los internistas, los neurólogos, los neurocirujanos, etcétera, tenemos que hacer una adecuada exploración de fondo de ojo, ¿no? Entonces, con el fondo de ojo podemos ver varias cosas, desde hemorragias, desde cómo está la retina, la papila, que es el sitio donde sale el nervio óptico, o más bien, bueno, sí, a donde se convergen las fibras de la retina para llegar después al nervio óptico, etcétera. Todo esto nos da un panorama de qué probablemente está sucediendo dentro de la cabeza. Un paciente con hipertensión intracraneal por cualquier causa, algún tumor, un sangrado, hidrocefalia, lo que sea, infección, generalmente va a tener la papila edematosa. ¿De acuerdo? Eso se llama papiledema, o sea, la papilita que es el sitio donde debería estar el nervio va a estar borrada, va a estar edematizada, va a estar inflamada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros evaluar y es un dato súper importante para nuestra exploración. Esto quiere decir que el paciente está teniendo hipertensión intracraneal. Ahora, en pacientes con un proceso ya crónico, de hipertensión crónica, por ejemplo, pacientes con hidrocefalia, de muchos días de evolución, o pacientes que tuvieron algún tumor, que tuvieron hipertensión intracraneal por mucho tiempo, incluso pueden llegar a tener atrofia de la papila, ¿sale? O sea, quiere decir que ya en vez de estar dematizada la papila, pues ya está atrófica, o sea, en pacientes que ya tienen algún déficit visual ya importante, justamente por la hipertensión intracraneal crónica, pueden llegar a tener atrofia de la papila, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? La agudeza visual, esto con las famosas cartas o tablas de Snellen, que si bien a veces no podemos tener ni la distancia objetiva para poder hacer la exploración, ni a veces tenemos en el consultorio las cartas, ¿no? Entonces, podemos hacer la cuenta dedos, que también eso es posible, se describe que se puede hacer a cuenta dedos, a 1 metro de distancia del paciente, pedirle cuántos dedos ve, digo, no sean tan obvios y pongan nada más un dedo, no traten de variar, 3, 5, 2 dedos, y otra cosa importante es la campimetría también. En la campimetría nosotros podemos ver muchas afectaciones, principalmente de la vía visual, que es lo que evaluamos, los campos visuales, ¿sale? Y siempre que nosotros estamos explorando un paciente, siempre decimos el déficit que tiene el paciente, no decimos el problema de la retina. Acuérdense que la retina ve en sentido inverso. Lo que está adentro, en medio o medial en la retina va a ver hacia afuera, hacia los campos nasales. Y lo que está en la parte externa de la retina va a ver hacia adentro, ¿ok? Hacia la parte medial, hacia a los campos nasales, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, hacemos una campimetría por confrontación, que idealmente tiene que ser a 30, 40 centímetros del paciente, ocluyendo el ojo contralateral del paciente, pidiéndole que vea de reojo, o sea, que vea, que fije su mirada a alguna parte de nuestra cara y de reojo que nos diga qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros hacer ciertas maniobras, ya sea poner la mano, mover los dedos, etcétera, ¿no? En los 4 cuadrantes es como nosotros tenemos que hacer esta exploración. Si encontramos algún déficit campimétrico, nos estamos refiriendo a que en alguna parte de los 4 cuadrantes el paciente no ve, no percibe esos movimientos o simplemente no ve, no se encuentra distraído, ¿no? A veces algunos pacientes pueden confabular, pueden decir que sí ven, pero su mirada está totalmente perdida porque ni siquiera saben qué es lo que están, porque no están viendo, no saben lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos que describir esta la campimetría, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la exploración de oculomotora, esta es muy sencilla de realizar. De hecho, aquí exploran 3 nervios diferentes, el 3, el 4 y el 6. Acuérdense que este conjunto de 3 nervios son los que nos hacen o nos favorecen el movimiento, los movimientos oculares, ¿no? De igual forma, tenemos que estar frente al paciente, ya sea con un objeto, con nuestro dedo, con lo que sea, que siga el objeto hacia varias direcciones. Algunos prefieren hacerlo como en forma de H, es decir, hacia lateral, después hacia arriba, hacia abajo y hacia el lado contrario, ¿no? Formando un H justamente. Algunos que prefieren hacerlo de forma circunferencial. Como sea, el chiste es que el paciente vea en todas direcciones, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos? Acuérdense que lo evaluamos de forma conjunta. Si nosotros le pedimos al paciente que vea hacia su lado izquierdo, lo que vamos a evaluar va a ser el recto lateral del lado del ojo izquierdo, porque va a ver hacia el lado izquierdo, que estamos evaluando la abducens del ojo izquierdo, y estamos evaluando el recto medial del ojo derecho, o sea, del otro ojo, porque está viendo hacia el lado izquierdo. O sea, con esto estamos evaluando el tercer nervio craneal del ojo derecho y el sexto nervio craneal del ojo izquierdo, ¿sale? De igual forma, si lo hacemos en el sentido contralateral, vamos a hacer lo mismo. Si lo hacemos hacia arriba, vamos a estar evaluando los rectos superiores, que también van a estar inervados por el tercer nervio craneal o por el oculomotor, y hacia abajo por el recto inferior. Ahora, si nosotros vamos o dirigimos la mirada del paciente, prácticamente tan sencillo como decirle que vea hacia la punta de su nariz hacia abajo, es decir, la mirada hacia abajo y hacia medial, vamos a estar evaluando el oblicuo superior, que este va a estar inervado por el cuarto. ¿Sale? Un dato así súper interesante es que a veces los pacientes dicen que cuando bajan escaleras se tropiezan, cuando tienen algún déficit de algún nervio, principalmente del cuarto nervio craneal, porque no pueden hacer la mirada hacia abajo y hacia medial, ¿de acuerdo?
Entonces, estos tres nervios craneales se evalúan de forma conjunta, ¿vale? Ahora, el nervio trigémino, que también digo, es bastante fácil técnicamente de evaluar, porque pues, se encarga de la sensibilidad, no nos vamos a poner a detallar que si el núcleo bucal, si el mesencefálico, etcétera. Simplemente la evaluación tiene que ser sencilla, pues la exploración tiene que ser lo más sencilla posible para poder identificar lesiones. Entonces, acuérdense que tenemos tres nervios o tres porciones del nervio trigémino, y cada una se va a encargar de la inervación de unas zonas diferentes de nuestra cara. Lo podemos dividir en tercios: la parte de nuestra frente, del lado ipsilateral, la parte del maxilar y la parte de la mandíbula. ¿De acuerdo? Acuérdense de hacerlo siempre de medial a lateral. Si nosotros exploramos acá, las fibras nerviosas, conforme se van alejando de la línea media, van perdiendo justamente la convergencia y el conglomerado de fibras. Entonces, quizá la sensibilidad no va a ser la misma. Idealmente se tiene que hacer de línea media hacia lateral, ¿de acuerdo? Ya sea que exploremos con un algodón, con nuestra mano, incluso con algún objeto que no cause dolor, evidentemente, pero que sí que se pueda percibir por el paciente. ¿Ok? No, no, en este caso no es necesario el dolor, o sea, hacernos estímulo doloroso, porque pues no, con el simple hacer un estímulo táctil leve es más que suficiente. ¿De acuerdo? Y también, acuérdense que el nervio craneal, principalmente la rama mandibular, va a estar acompañada de una rama motora. ¿Ok? Entonces, realmente son cuatro nervios: los tres sensitivos en sus tres porciones y una rama motora que se encuentra en la rama mandibular. Aquí, muy sencillo para explorarlo es que abra, cierre la boca al paciente o que mantenga la boca cerrada, y nosotros pedirle que contra resistencia intente abrir la boca. Y al revés, que abra la boca y contra resistencia poner la mano en el mentón para evitar que la cierre. O pedirle que muerda fuerte. ¿De acuerdo? Acuérdense que el tercer nervio craneal en la porción motora se va a encargar de los músculos de la masticación, principalmente el macetero. Entonces, con estas maniobras y los pterygoideos, y con esta maniobra nosotros los podemos explorar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Ahora, en cuanto a los movimientos, bueno, el séptimo nervio craneal, igual es bastante sencillo de explorar. Tenemos que hacerlo de forma simétrica, comparativa, siempre frente al paciente para ver que no existe alguna asimetría, pidiéndole que haga ciertos gestos: que levante las cejas, que frusca el ceño, que cierre los ojos, que apriete los ojos fuerte. Puede que es un nervio principalmente motor. Sin embargo, también tiene una porción sensitiva especial. Nos da el gusto principalmente de los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, aparte de hacer toda exploración de la mímica facial y todo, y ver si no tiene alguna simetría facial, también tenemos que, idealmente, hacer la prueba del gusto, ¿no? O sea, con o sea, algún dulce, un chocolate que tengamos en el consultorio, lo que sea. Podemos pedirle o preguntarle al paciente directamente si ha tenido problemas en el gusto, principalmente los dos tercios anteriores de la lengua, ¿de acuerdo? Porque el nervio cuerda del tímpano es el nervio que se encarga justamente de este tipo de inervación sensitiva especial, que está dado por el séptimo nervio craneal. Entonces, el séptimo nervio craneal tiene una función también tanto somática como sensitiva, ¿de acuerdo? Ok, en cuanto al nervio vestíbulo-coclear, pues, igualmente tenemos dos porciones de este nervio: es la porción acústica, o el componente acústico, y el componente vestibular, ¿de acuerdo? La exploración acústica es bastante sencilla. Si en algunas ocasiones no tenemos el diapasón, que eso llega a pasar, que no tenemos incluso el de los hertz necesarios para hacer una exploración, podemos hacerlo de forma tan sencilla como decirle al paciente que cierre los ojos, y de forma comparativa hacer algunos estímulos auditivos en ambos lados, ya sea de forma comparativa, es decir, frotando nuestras manos, alejándolas de forma gradual y pidiendo al paciente que nada más nos diga en qué lado escucha menos, en qué lado escucha más, o se escucha igual en ambos lados, ¿no? En algunas ocasiones, les digo, no tenemos el diapasón. Si es una evaluación de urgencias, pues con lo que tengamos a la mano podemos hacer este tipo de evaluación, ¿de acuerdo? Si llegamos a tener el diapasón, acuérdense que existen unas pruebas tan sencillas como es la prueba de Weber y la prueba de Rine para hacer este tipo de evaluación, que es un poquito más difícil de interpretar, pero que tenemos que realizar en algunas ocasiones para poder determinar si existe una hipoacusia de transmisión, es decir, que existe un problema en la cadena de los huesecillos del oído, o si hay un problema de afectación neurosensorial, que quiere decir que está el nervio afectado. ¿De acuerdo? El nervio está, ya sea que se haya lesionado por alguna lesión tumoral o por cuestión degenerativa, lo que sea, ¿no? Entonces, con estas dos pruebas, con la prueba de Rine y con la prueba de Weber, nosotros podemos determinar si es una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia de transmisión, ¿sale? Y la parte vestibular, igualmente, nosotros al momento de hacer la exploración
nervios oculomotores del tercero, del cuarto y del sexto, podemos ver ciertos movimientos, que esto se le llama nistagmo. El, nistag- el nistagmo es estos movimientos que generalmente son un movimiento lento y un movimiento de recuperación rápido, ¿de acuerdo? Eh, Puede ser un nistagmo horizontal, que este puede ser normal. El nistagmo horizontal, que son los movimientos de los ojos en ese sentido, justamente, puede ser normal y agotable en algunos casos. En algunos casos puede llegar a ser patológico. El que siempre, siempre va a ser patológico, si le llegan a encontrar, es el nistagmo rotatorio. ¿De acuerdo? El nistagmo rotatorio siempre va a tener un trasfondo patológico. Entonces, siempre que vean un paciente con algún tipo de nistagmo rotatorio, siempre envíenlo a un estudio de imagen porque probablemente tenga alguna lesión, una lesión cerebelosa, una lesión tumoral, lo que sea, ¿no? El listado horizontal a veces es normal, en algunos casos puede no llegar a ser agotable, pero tampoco significa que tenga un problema o alguna lesión importante o que tenga algún un trastorno neurológico, puede llegar a ser completamente normal, ¿no? En cuanto a la evaluación del noveno y del décimo nervio craneal, estos vamos a explorar de forma conjunta y vamos a pedir al paciente que abra la boca, que diga ciertos fonemas como que pase saliva, etcétera. En algunas ocasiones podemos incluso preguntar a los pacientes si han tenido problemas para deglutir, si sienten que se le atora la comida, si sienten que se ahogan, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a dar justamente por la inervación de los músculos constrictores de la faringe, que van a estar inervados por estos dos nervios, y que esta es la forma tan sencilla de explorar. La simetría de la úvula, que la úvula se encuentre de forma central, que no se encuentre desviada para ningún lado, etcétera, ¿no? El onceavo nervio craneal lo vamos a explorar pidiéndole al paciente que se encarga de la inervación del trapecio y del esternocleidomastoideo, entonces pidiéndole al paciente que contra resistencia gire su cabeza hacia alguno de los dos lados, ya sea izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Con esto evaluamos la fuerza de estos y que levante los hombros. Acuérdense que las fibras descendentes del músculo trapecio se van a encargar de la elevación de los hombros y las fibras horizontales se van a encargar de juntar los hombros. Entonces le podemos pedir al paciente que levante los hombros, contra resistencia evaluar la fuerza. ¿Sale? Y el doceavo neurocraneal que se va a encargar de la parte motora de la lengua. De igual forma le decimos al paciente que abra la lengua, que mantenga de forma estática su lengua, que no, tenemos que observarla, que no haya fasciculaciones, es decir, que se mueva. Si existen fasciculaciones, muy probablemente se deba a algún problema muy famoso, que es la esclerosis lateral amiotrófica o a una parálisis supranuclear. ¿De acuerdo? Que tenga simetría de la lengua, es decir, que no, aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que la lengua se desvía hacia el lado izquierdo, porque los músculos de este lado, los músculos del lado izquierdo están paralizados, no tienen un tono, no tienen un trofismo adecuado, por lo tanto, el del lado que está sano vence al que está enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, si la lengua se va hacia el lado izquierdo, quiere decir que el nervio que está afectado va a ser el nervio hipógloso del lado izquierdo, ¿sale? Muy bien, entonces ahí vamos a pasar ahora al sistema motor y a la marcha, que esto lo vamos a hacer de forma conjunta. Parece que en la exploración física motora tenemos que evaluar el tono, el trofismo, la fuerza y los reflejos. Dentro de los reflejos también está incluido en la exploración motora. ¿Qué es el tono muscular? Recuerden que el tono muscular podemos tener dos trastornos del tono muscular, que es la rigidez y la espasticidad, que son totalmente diferentes porque tienen implicaciones o sustratos anatomopatológicos totalmente diferentes. Podemos tener un tono disminuido en el caso de las hipotonías o las atonías, eh, esto puede llegar a ser frecuente en pacientes que tienen problemas cerebelosos, son pacientes que llegan a tener infartos cerebelosos o que tienen un tumor muy frecuente en la población pediátrica, que es un meduloblastoma, pueden tener ataxia troncal y esto se debe también por la hipotonía que se genera por la afectación cerebelosa, ¿no? En cuanto al tono aumentado, las diferencias entre la rigidez y la espasticidad, la rigidez normalmente va a ser un trastorno de aumento del tono muscular que va a ser en todo el rango de movimiento de una articulación, vamos a encontrar esta dificultad para poder vencer la resistencia, ¿sale? Se describe característicamente que es el signo de la rueda dentada. En todo el movimiento, principalmente de la muñeca, vamos a tener esta resistencia o vamos a tener esta fuerza contra resistencia, ¿de acuerdo? Y la espasticidad es algo que se llama fenómeno de la navaja sevillana, que vamos a llegar a un momento en el que nosotros vamos a poder vencer esa resistencia y se va a completar el arco de movimiento sin ningún problema, ¿de acuerdo? Estos dos tipos de trastorno del tono aumentado tienen implicaciones diferentes. La rigidez lo podemos ver en síndromes extrapiramidales, como muy frecuentemente en el Parkinson, ¿vale? En el Parkinson son pacientes que se encuentran con rigidez, agarramos sus extremidades, probablemente tienen ya disminución del arco de movimiento, pero intentar realizar el movimiento o completar el arco de movilidad
vamos a encontrar en todo el movimiento, vamos a encontrar cierta resistencia, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos haciendo justamente una rueda dentada, estamos explorando una rueda, ¿no? Y la espasticidad, muy frecuentemente en pacientes que tuvieron algún EBC, que tuvieron un ataque, un accidente cerebrovascular, como sea, que ya tienen mucho tiempo de evolución, que quedan con cierta disminución en la movilidad y quedan con espasticidad, podemos intentar nosotros reducir ese aumento del tono. Va a llegar un punto en donde vamos a generar la suficiente fuerza como para vencer esa resistencia y el arco de movimiento se va a poder completar. Estas van a ser las dos diferencias fundamentales en cuanto a la rigidez y la espasticidad. La rigidez, acuérdense, es para más frecuentemente en trastornos extrapiramidales y la espasticidad para trastornos de la vía piramidal. El trofismo igualmente lo tenemos que nosotros evaluar, que el trofismo es la forma, la conformación que tiene el músculo en las diferentes extremidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene hipotrofia de una de las extremidades de la pierna izquierda o incluso llega a tener atrofia muscular en comparación de la otra pierna, ¿no? Muy frecuentemente en trastornos de neurona motora superior, por ejemplo, en pacientes que tuvieron EBC o o cualquier otra enfermedad que afecte la motoneurona superior, va a haber desgaste muscular. Como el nervio no está llegando al músculo, no está teniendo una inervación adecuada, pues las fibras musculares van a empezar a perderse y evidentemente va a haber pérdida muscular, ¿no? O en los pacientes que tienen una compresión medular por alguna hernia en la región cervical, van a ser pacientes que gradualmente van a ir perdiendo justamente este tejido muscular porque pues al final no está llegando adecuadamente, no se están inervando adecuadamente los músculos, ¿no? Y en el caso de la hipertrofia, pues difícilmente va a ser patológico la hipertrofia es un crecimiento muscular, esto se puede ver al ejercicio, en pacientes que hacen ejercicio anaeróbico, pesas, etcétera, esto va a ser completamente normal y no va a tener ninguna implicación quizá patológica, ¿no? La fuerza, tenemos una forma muy ya estandarizada de evaluar la fuerza, que va a ser una escala desde el 0 al 5, en donde el 0 va a haber ausencia de contracción, el 1 va a haber una contracción sin movimiento, es decir, podemos ver que las fibras musculares se contraen, pero no van a generar ningún tipo de movimiento. El tipo 2 va a ser un movimiento de forma horizontal, si el paciente se encuentra en cama, va a haber un movimiento de forma paralela a la cama, no va a haber contrarresistencia, es decir, solamente en un mismo plano lo puede mover. El 3 o el grado 3 va a ser un movimiento completo que vence la gravedad, es decir, el paciente puede levantar las manos con cierta dificultad, pero puede vencer la gravedad. Más si nosotros le ponemos fuerza a ese movimiento, prácticamente va a haber una pérdida total del movimiento, es decir, no va a poder vencer esa resistencia que nosotros le estemos poniendo al paciente. El grado 4 va a ser un movimiento con resistencia parcial. Le podemos decir al paciente que levante las manos contra resistencia, nosotros tratando de que no las levante o que no flexione el codo o cualquier grupo muscular que estemos evaluando, pero va a estar disminuido respecto a la otra extremidad. Aquí es bien importante que cuando evaluemos la fuerza, lo hagamos de forma comparativa, porque las enfermedades neurológicas difícilmente van a ser de forma simétrica. ¿Sale? En algunas ocasiones puede haber una simetría tanto de la mano como del pie, o de la mano con la otra mano, o de la mano con el pie del lado contralateral. Entonces, siempre la fuerza la tenemos que evaluar de forma simétrica. Y más si nosotros estamos acostumbrados quizá a evaluar a pacientes que pues, tienen una buena masa muscular o que tienen mayor peso, etcétera. Y de repente evaluamos a un paciente ya de 80 años que tiene muy poca fuerza muscular, no quiere decir que tenga una fuerza disminuida, una fuerza de 3, una fuerza de 4 menos, sino simplemente pues también la conformación muscular que tiene, la conformación corporal que tiene, la fuerza va a ser menor, pero no quiere decir que sea patológica, ¿sale? Existe un concepto que se llama miotomo, que es una región específica muscular que está inervada por un segmento medular, ¿sale? Esta es la forma en la que nosotros tenemos, nosotros localizamos las lesiones a nivel medular, tanto medular como vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, la abducción del hombro, que es la elevación del hombro a partir de los 15 grados para los 90 grados que va a estar dado por el músculo deltoides, va a estar encargada la raíz nerviosa de C5. Si un paciente no puede realizar este movimiento de abducción del hombro, muy probablemente tenga afectada la raíz de C5 o el segmento medular de C5, ¿de acuerdo? Si existe una dificultad para la aducción, que es el movimiento contrario, es decir, para que pegue el brazo hacia la pierna, vamos a tener muy probablemente una afectación de C8T1. En cuanto a la flexión del brazo, es tan fácil como decir al paciente que haga flexión contra resistencia, nosotros poniendo la resistencia para que no nos flexione. Vamos a evaluar principalmente el músculo bíceps braquial y el coracobraquial. Y la raíz que vamos a explorar va a ser C5, C6. O el miotomo que vamos a explorar va a ser C5, C6. Ahora, de forma contraria, en vez de que flexione, le pedimos que extienda. Vamos a evaluar la porción posterior del brazo,
que va a ser el tríceps y el anconio, vamos a evaluar C7, C8. ¿Ok? En cuanto a la exploración de los miembros inferiores, de igual forma la flexión de la cadera, pidiendo al paciente que levante la rodilla contra resistencia, vamos a evaluar L1, L2 y vamos a evaluar el músculo psoas mayor. La rodilla, que extienda la rodilla, vamos a evaluar L3, L4. El músculo que estamos explorando principalmente es el cuádriceps femoral y que flexione la rodilla, es decir, que haga el movimiento contrario, que pegue el tobillo hacia el otro tobillo, que pegue el tobillo hacia la región glútea. Vamos a evaluar los músculos isquiotibiales y el bíceps femoral y la raíz que vamos a estar explorando o el segmento que vamos a estar explorando va a ser S1, S2. En el pie, que haga dorsiflexión el paciente. Esto lo podemos explorar de dos formas, ya sea de parado el paciente, que se ponga de puntitas y que se ponga de talones, un paciente acostado, pidiéndole que haga dorsiflexión, es decir, que lleve la planta de su pie hacia su cara, o al revés, que pegue la planta de su pie hacia la cama. ¿Ok? Entonces, si hacemos una flexión dorsal o dorsiflexión, vamos a estar evaluando principalmente el músculo tibial anterior, que es el segmento L3 y L4, y la flexión plantar, vamos a estar evaluando el segmento posterior de la pierna, que son los gastrocnemios o los gemelos, que es característicamente S1. ¿Ok? En cuanto a reflejos, la forma en que nosotros los podemos clasificar o nosotros los describimos es un reflejo normal que va a ser dos cruces, así es como nosotros lo interpretamos. Si tiene reflejos dos cruces, quiere decir que es un reflejo normal. Si está aumentado, van a ser tres cruces. Si está disminuido, va a ser una cruz. Y si tiene cuatro cruces, no existe, realmente es clonus el término, o sea que tiene un movimiento constante. Esto es muy frecuentemente en pacientes que tuvieron o que tienen síndrome de motoneurona superior, un EBC o alguna otra afectación de la neurona motora superior, y van a tener clonos, ¿sale? Que va a ser un movimiento repetido del reflejo, ¿sale? No se va a agotar. Los reflejos prácticamente, al momento de nosotros estar explorando los miotomos, los reflejos de los segmentos raquídeos o los segmentos medulares que vamos a explorar van a ser los mismos. En el caso del bicipital, vamos a explorar el segmento C5, C6. En el estilo radial vamos a explorar C6, C7. En el tricipital vamos a explorar C7, C8 y en el pectoral C4, C5. El pectoral habitualmente no tiene por qué existir en los hombres. Se puede llegar a considerar patológico en ciertos casos, por ejemplo, en pacientes que tuvieron algún infarto cerebral, pero en mujeres puede llegar a ser, puede estar presente, principalmente si es bilateral. El reflejo rotuliano, que pues ese es muy, muy característico, vamos a revisar las raíces L4, L2, L4 y reflejo aquilio, la raíz de S1. También tenemos reflejos cutáneos abdominales que son importantes en el contexto de un paciente con trauma medular o con una fractura, ya sea tumoral o traumática. Ya hay sección de la médula o hay una afectación de algún nivel medular. La exploración de los reflejos abdominales nos puede localizar perfectamente dónde se encuentra la lesión. Incluso también lo podemos evaluar como un factor pronóstico. La ausencia de los reflejos abdominales nos hablan de mal pronóstico en el contexto de un paciente con traumatismo en la columna que se haya fracturado. Acuérdense que el dermatomo, que es el segmento sensitivo a nivel del ombligo, es T10, y de ahí para arriba, pues podemos ir más o menos orientándonos en qué dermatomo nos encontramos. Y de T10 para abajo, igualmente nos podemos encontrar o no podemos ir más o menos orientando. Los reflejos abdominales es bien sencillo realizarlos, simplemente tenemos que hacer un estímulo de la periferia hacia el centro de nuestra región abdominal. Digamos, al momento de que hacemos nosotros ese estímulo cutáneo, va a haber una contracción de los músculos rectos abdominales del lado ipsilateral y por lo tanto va a haber una percepción de que el ombligo se va hacia el lado que estamos estimulando, como si se estuviera moviendo. Nada más es la contracción de los músculos, no quiere decir que el ombligo se va, sino da la percepción de que el ombligo se va hacia ese lado. ¿Okay? La ausencia, les digo, por arriba, si nosotros realizamos esta maniobra, por arriba del ombligo vamos a estar evaluando los segmentos medulares T8, T9 y por debajo del ombligo vamos a estar evaluando los segmentos T11 y T12. En el caso de que estén ausentes, de forma, por ejemplo, asimétrica, probablemente, y si un paciente llega con algún traumatismo, probablemente haya tenido una sección medular o algún traumatismo severo que haya apretado la médula espinal y generalmente pues, llega a ser de mal pronóstico. ¿Okay? En cuanto al sistema sensitivo, pues eso es ahondar en el sistema sensitivo es muy, muy complejo en cuanto a las vías, porque existe una vía encargada justamente nada más del dolor, de la temperatura, hay unas de la vibración, la propiocepción, etcétera. Sin embargo, nada más me gustaría aclarar, o en la exploración sensitiva, que tenemos también unos dermatomos, que tenemos, quizá no aprendérnoslo, pero así para hacer una exploración, pero sí segmentos muy particulares. A nivel de los pezones va a estar el dermatomo T4, a nivel del ombligo va a estar T10
y a nivel del cuello C3. Entonces, más o menos por ahí nos podemos orientar. Si nos aprendemos estos tres, bueno, la región perianal, que es el S3 y S4, que eso también son súper importantes por la continencia. Si nos aprendemos esos cuatro segmentos, esos dermatomos, más o menos ya podemos ir localizando el resto de las lesiones, ¿de acuerdo? Y siempre se tiene que hacer la exploración sensitiva de forma comparativa con algún objeto, ya sea romo, para la sensibilidad superficial. Si queremos ser un poquito más detallistas, que no tiene mucho ahorita caso explicar al respecto, explorar la vibración, explorar la temperatura de forma comparativa, porque tienen vías totalmente diferentes, ¿sale? La propiocepción también es otra forma de hacer esta evaluación, que es una vía diferente que la vía espinocerebelosa, pero que tenemos que hacer o que tenemos que explorar en el sistema sensitivo. ¿Ok? En cuanto al cerebelo, me voy a pasar a la parte más interesante. El cerebelo, que es la evaluación de la metría. Acuérdense que el cerebelo se encarga de muchas cosas: tono muscular, del movimiento, e incluso hasta del lenguaje, de algunos aspectos del lenguaje. Pero, ¿qué maniobras nosotros podemos determinar para saber si un paciente tiene alguna afectación cerebelosa? Simplemente diciendo al paciente que toque su nariz y que toque un punto alejado que se encuentre donde tenga que hacer un movimiento completo de la extremidad. Que toque su nariz y mi dedo, por ejemplo. Entonces, pidiendo al paciente que haga ese movimiento, ese arco de movimiento, vamos a evaluar el inicio del movimiento y la secuencia del movimiento. ¿Sale? En algunos pacientes que tienen afectación cerebelosa del hemisferio, por ejemplo, algún tumor cerebeloso, van a tener algo que se llama dismetría, que no van a poder realizar ese movimiento, y generalmente son pacientes que se pasan al objeto que nosotros queremos que toque el paciente, es decir, rebasan ese punto, ¿no? Y hay otra afectación o otro signo que es la disdiadococinesia, que es la incoordinación prácticamente. Al pedirle que haga ciertas maniobras, como por ejemplo que el paciente haga este movimiento, va a haber una torpeza al realizar el movimiento, va a chocar con sus extremidades, o que ponga una mano, o la palma de su mano y la mano contralateral, haga ciertos movimientos repetidos, va a haber torpeza al realizar este tipo de movimientos. Nos está hablando de probablemente una afectación cerebelosa, ¿sale? Este tipo de lesiones o ese tipo de alteraciones nos localizan perfectamente al cerebelo, ¿sale? Si bien en la vía piramidal, acuérdense que una afectación del cerebro del lado derecho va a repercutir en el cuerpo del lado izquierdo, el cerebelo es al revés, el cerebro localiza la lesión. Entonces, si tenemos una afectación hemisférica del cerebelo del lado izquierdo, vamos a tener una disdiadococinesia y una dismetría del mismo lado, ¿ok? En cuanto a la marcha, ya para terminar, acuérdense, la marcha pues conlleva aspectos biomecánicos y aspectos neurológicos. En cuanto a lo neurológico, evaluamos la propiocepción, la fuerza, la coordinación, el tono muscular, incluso la conducta aprendida de la marcha, que es la praxia, ¿sale? Dependiendo de qué tipo de afectación se encuentre, dependiendo de si se encuentra la lesión en el nervio periférico, si la lesión se encuentra incluso en la cadera, por ejemplo, algún aspecto biomecánico, va a ser el tratamiento, va a ser el diagnóstico, ¿ok? La coordinación, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar la marcha? Tenemos que evaluar la marcha, inspeccionar la marcha, que el paciente se pare, que camine en línea recta, posteriormente que lo haga en tándem, es decir, un pie sobre el otro, y posteriormente que lo haga de puntas y talones. Y tenemos que hacer la evaluación completa de esto. ¿Y qué alteraciones podemos tener? Una marcha hemipléjica, por ejemplo, en pacientes que tuvieron un EBC, generalmente van a ser pacientes que arrastran el pie, como tienen una completa espasticidad del hemicuerpo del lado afectado, van a hacer un movimiento, una amplitud del movimiento bastante grande, ¿sale? También se le llama la hemipléjica encegador, ¿ok? La marcha de los pacientes que tienen Parkinson va a ser generalmente pacientes que tienen ya cierta rigidez, que van a hacer pasos cortos, que van a tener temblor distal de baja frecuencia, y van a presentar ciertas alteraciones en la postura. La marcha atáxica, que van a ser pacientes con una base de sustentación amplia, y, por ejemplo, en los pacientes que tienen eh, alteraciones de nervio periférico, van a ser pacientes o pie péndulo, van a ser pacientes que prácticamente azotan el pie al caminar, y va a ser una afectación unilateral, ¿sale? Bueno, estos son algunos ejemplos. La marcha magnética también, o la praxia de la marcha, esto se ve principalmente en pacientes que tienen síndrome de Hakim-Adams, que es una hidrocefalia de presión normal, es decir, no hay hipertensión dentro de la cabeza, pero pues hay hidrocefalia, hay acumulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces son pacientes que tienen alteraciones en la ejecución de la marcha, ¿sale? Van a tener dificultad para incorporarse, para pararse, para poder adquirir una posición para iniciar la marcha. Generalmente no pueden despegar los pies del piso, o sea, van a ser pacientes que arrastran los pies, y que van a tener dificultad incluso para poder girar, para poder hacer ciertos movimientos, ¿ok?
Esta es la marcha en este paje que como le comentaba, que es una alteración del nervio periférico. Va a haber un pie péndulo porque no puede tener una dorsiflexión del mismo y por lo tanto al momento de caminar va a azotar completamente el pie contra el piso. La marcha espástica o ensegador, que es por un paciente con una hemiparesia. Vean el amplio rango de movimiento que tiene que hacer para poder llevar toda esta pierna que está espástica, poderla llevar a una posición anterior hacia respecto al otro pie. ¿Ok? Y pues bueno, en cuanto a las maniobras, no quise tampoco, para no hacer prolongar tanto la plática, ya a lo mejor después podemos hacer una plática acerca de las maniobras especiales, sí, meningios, etcétera. Pero bueno, yo creo que con esto es más que suficiente para una generalidad de exploración física neurológica, ¿no? Y bueno, este es en el intento del programa, lo que les comentaba, quizá armar algunas sesiones en conjunto con el doctor Cepeda. Con gusto, pues nos podemos unir. Nuestros números telefónicos, igual si nos quisieran seguir en redes, les digo, este es un tema más académico, donde podemos preparar algunas charlas, algunas pláticas en temas específicos de neurología o neurocirugía, incluso con ponentes extranjeros, ¿no? Neurocirujanos, oncólogos de otros países. Si gustan seguirnos, con todo gusto, serán bienvenidos y pues bueno, muchas gracias.